la sesión para que quien no pudo estar y le sea de utilidad, pues la vea. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar nuestro tema de ondas de choque y ondas de expansión. Antes de ello, pregunto si tienen alguna duda, algún comentario. Ok, si no hay nada que comentar, entonces, hacemos un recorrido así breve sobre lo que es el tema de flujo compresible, y como ya decía, es muy amplio. Requiere de una atención, pues, particular, de dedicarle su espacio de tiempo al análisis, al estudio, y obviamente con conocimientos previos, sobre todo del área de termodinámica, estudio de la segunda ley, que es lo que más necesitamos por el tipo de abordaje de las ondas, del flujo compresible en lo general. ¿Qué implica el estudio del flujo compresible? Básicamente es determinar las condiciones de operación de un flujo, y principalmente lo hacemos sobre toberas, que pueden ser únicamente convergentes o pueden ser de características convergentes divergentes. ¿Qué es esto? Bueno, pues es determinar los valores de propiedades a lo largo de un ducto de sección, que puede ser de estrechamiento y luego de ensanchamiento, ¿no? Como dije, en forma general, convergente, divergente, una tobera, aplicadas en la industria de manera muy amplia, y que presentan, pues, flujos donde sus valores de propiedades como la densidad son variables, indudablemente las otras propiedades, temperaturas, presiones, sobre todo, números adimensionales como el característico de este tipo de flujos, que es Mach, y nos permite ir conociendo las condiciones de este flujo al interior de este ducto en el desarrollo del mismo. ¿Cómo las determinamos? Pues bueno, en función de las leyes de gobierno que vamos trabajando a lo largo de diferentes cursos, pero menciono particularmente a la termodinámica y a la mecánica de fluidos, donde se ha abordado la mayor cantidad de estas leyes que gobiernan. Este estudio se concentra en conservación de la masa, que lo hemos visto nosotros a lo largo de este curso, ecuaciones en forma integral, en forma diferencial. Particularmente aquí los análisis se hacen con forma integral, aunque no he hecho el análisis, digamos, de deducción de las ecuaciones desde la base por cuestiones de tiempo. Ya les hacía una reflexión que en otras ocasiones me metía tanto al desarrollo de las ecuaciones que pues el tiempo me agarraba más apurado para llegar a la precisión de los resultados y ecuaciones o relaciones que condensan el estudio. Por eso lo he dejado un tanto de lado. Aún así, pues tienen la lectura soporte para poder sustentar que lo que estamos haciendo pues tiene un origen muy sencillo, muy básico, conocido. Sencillo me refiero a una ley que expresa las cosas de manera muy, muy puntual, como la conservación de la masa, la conservación del momento lineal, que no es otra que la segunda ley de Newton, la conservación de la energía, que corresponde a la primera ley de la termodinámica para este caso. La habíamos mencionado cuando analizamos el movimiento del flujo de forma integral. No hicimos uso de la ecuación porque les dije que ahí la dejábamos mejor para el estudio de la termodinámica, donde se aborda ampliamente dicha ecuación. Para este caso es necesario utilizar el balance de entropía, que es no la segunda ley de la termodinámica, sino una ecuación de balance de entropía que está dentro de los aspectos de la segunda ley, pero adicionalmente usamos procedimientos o situaciones particulares del flujo de fluidos que son gases, en este caso para condiciones isentrópicas
de gases ideales, entonces hacemos uso de la ecuación del gas ideal, y todo lo que va arropando, digamos, el análisis, pues nos lleva a tener ecuaciones ya definidas. ¿Cuáles son ellas? Podría, a manera de resumen, para la siguiente, como parte de la última sesión, que analizamos una tobera de características de convergencia, donde teníamos una salida que le llamábamos, sobre todo a la presión de salida le llamamos contrapresión, para ver cómo se comporta el flujo a lo largo de dicho conducto. De las ecuaciones que acabo de mencionar, justamente, de entre todas ellas se establecen estas relaciones que estoy mostrando aquí a un lado de la tabla A32 del libro de Sengen. Y entonces, básicamente, pues son esas relaciones que son presiones, densidades, temperaturas en función de condiciones de estancamiento y, obviamente, del número de Mach, que es la parte característica fundamental de este tipo de flujos. También de los calores específicos, recordemos siempre en los compresibles, pues tienen que ser gas, no hay otra manera. Y el flujo alrededor entonces de dicha tobera, pues se puede caracterizar por estas propiedades en cualquier punto de la tobera: temperatura, densidad, presión. El número de Mach particular de ese punto donde está viajando el flujo, recordemos que el número de Mach es función de la velocidad del sonido, y si las propiedades cambian, principalmente la temperatura, pues entonces la velocidad del sonido va a cambiar. Por lo tanto, el número de Mach puede cambiar a lo largo de la tobera de donde se está desarrollando un flujo. Vimos relaciones que nos daban la característica puntual de una tobera donde el flujo se podía maximizar y le llamamos ahogamiento de la tobera, y entonces ahí se desarrollaban las condiciones críticas. Esas condiciones críticas determinadas a través de ecuaciones muy puntuales, que no están resumidas en esta tabla, pero dentro del libro, caracterizadas por el asterisco, en este caso para el área asterisco, ¿no? Porque aunque aquí se encuentra un número de Mach asterisco, las condiciones las condiciones críticas se dan cuando el número de Mach es igual a 1. Entonces no podríamos establecer un número de Mach crítico, porque pues no existe eso. O sea, básicamente, si le pudiéramos llamar número de Mach crítico, hablaríamos de que es el 1, o sea, el igualamiento de la velocidad del flujo a la velocidad del sonido. Pero en lugar de ello hacemos una relación que sea respecto del flujo, respecto del número de Mach crítico, en una expresión que allí no lo tengo. Vamos a ponerla, aquí está. Bueno, básicamente sí, ¿verdad? La misma que teníamos allá, pero para definirla con mayor claridad, sobre todo apoyándonos en esta ecuación 1727, es que el número de Mach asterisco es la relación entre la velocidad que tiene el flujo en un punto particular sobre la velocidad del sonido crítica. Para una tobera cualquiera, la velocidad del sonido, sí, una tobera que alcance condiciones sónicas en un punto, en una garganta, pues pueden ser diferentes, porque el valor de la temperatura puede ser diferente. Esto, al hacer utilizar ecuaciones para las condiciones críticas que estaban expresadas anteriormente, pues llegamos a esta ecuación 1728, que posteriormente se condensa en la tabla, ¿no? Que es esto que estoy diciendo aquí, ¿no? No quería mencionarlo sobre la tabla, perdón, sobre la ecuación, esta primera, porque creía como más oportuno mencionar dónde estaba el origen de este MA asterisco, haciendo mención que MA asterisco no corresponde justamente a la condición crítica, porque las condiciones críticas básicamente definen que el número de Mach sea un 1. Y en lugar de ello es más bien, M asterisco es la velocidad en un punto particular del ducto referido a la velocidad del sonido crítica. A ver si no los confundí con esta última oración. En resumen, después de todo este rollo,
Lo mismo que dije al inicio, se trata de determinar condiciones de operación de un flujo en un punto dado de una tobera. Convergente divergente o una tobera en general, ¿no? Que es una sección transversal de un ducto donde el área es variable. Si lo mencionado aquí ojalá pudiera ayudar un poco en la intención de entendimiento, pues ojalá que así sea. Si hubiera algún comentario, pues adelante antes de comenzar entonces con ondas de choque y ondas de expansión. Ondas de choque sobre todo. No, profe. No, no, profe. ¿No? Ok, recuerden nada más entonces las ecuaciones que fuimos mencionando. Está todo muy condensado. Me gustaría que se quedara muy arraigado el que no son fórmulas, sino son interacción de ecuaciones que nos dan un resultado en una estructura muy particular. Vaya, esto está sustentado en ecuaciones de gobierno. ¿Cuáles ecuaciones de gobierno? Conservación de masa, conservación de momento lineal, conservación de energía, balances de entropía, ecuación de estado de los gases ideales y creo que, bueno, podríamos agregar la definición de calores, sí, digamos la definición de calores específicos a presión constante, a volumen constante, y luego la relación entre ellos que implica esta K y números adimensionales, que es el número de Macho. Entonces, un condensado básicamente. Profesor, Ahora, sí, dime. tengo una duda. Bueno, no sé si se me esté pasando algo, pero si partimos de ecuaciones de gobierno y más específico en la ecuación de conservación de la masa, ¿por qué el flujo másico varía a lo largo de una tobera? O sea, yo entiendo que suponiendo condiciones de estancamiento, la velocidad es muy cercana a cero y si nos vamos a las gráficas vemos que en una parte es constante y luego baja. Pero, ¿por qué ocurre eso si estamos suponiendo, bueno, más bien si estamos considerando la ecuación de conservación de la masa? Ok. Lo primero es que en la ecuación de conservación de la masa me gustaría preguntar para ser un poco más, como a ver, más claro sobre la duda y ojalá que pueda aportar de manera positiva. Me gustaría preguntar, ¿cómo visualizas a la ecuación de conservación de la masa? Yo la visualizo para un flujo estable. Entonces, Ok, pues, estoy considerando que como es un flujo estable, entonces el flujo de la entrada es igual al de la salida. ok, ok, sí. Y es que aquí a lo mejor la parte que, para que pueda ser como más claro, es entender a la ecuación de la conservación de la masa desde su origen, que sería la forma genérica donde existe la posibilidad de el almacenamiento, a ver si no confundo, porque luego a veces no logramos ver el volumen de control como tal, que esté variando con respecto del tiempo. Aquí, en cierta particularidad del flujo, hay posibilidades de que este flujo másico siga cumpliendo con la ecuación de conservación de la masa, pero no en estado estable, sino más bien en estado transitorio. Aquí también es importante, pues sí decirlo, ¿no? Que dependiendo de las condiciones del flujo en un punto muy particular, hay un valor de ese flujo, vaya, para que se pueda dar un valor de un flujo, pues se tiene que alterar las demás propiedades. Si lo viera nada más como la densidad, la velocidad y el área, si la densidad se modifica, que es uno de los puntos o parámetros importantes dentro del flujo compresible,
pues tiene que haber alguna modificación de todas las demás propiedades y muy probablemente en ese punto particular no necesariamente hace que, que se cumpla solamente bajo la condición del estado estable. O sea, quiero decir eso, que cuando menciono que se deben de cumplir las condiciones de conservación de la masa, conservación de momento lineal, de energía y demás, no necesariamente lo estamos acotando a la estabilidad completa. De hecho, es que podría decirlo así, ¿no? Que hacemos en algún momento algunas consideraciones de esa naturaleza, pero en general también existen posibilidades de tener variaciones con respecto del tiempo y eso nos da esa oportunidad. Por eso es que existen variaciones a lo largo de un ducto donde no necesariamente tenga un comportamiento estable, que lo que entra es igual a lo que sale. Y en algunas particularidades, sí, en algunos análisis, sí lo estaremos considerando, como por ejemplo en este punto que vamos a abordar a continuación. Probablemente no te sea tan suficientemente claro, Alonso, lo que estoy comentando. No sé, me gustaría escuchar un poco más. Es que mi duda surgió, por ejemplo, en el ejercicio que está antes de empezar ese tema. El Ajá, inciso C a ver, el flujo másico a través de la tobera. sí. Sí, yo lo considero de que en la garganta es exactamente el mismo que en la salida donde está la presión contra presión. Pero, por ejemplo, al inicio, si consideramos esa parte, pues, o sea, si consideramos un estancamiento, una acumulación, por ejemplo, no sería el mismo flujo másico. Entonces, por ejemplo, ahí el inciso C es el flujo másico en qué punto de la tobera. Entonces, por eso se me vino a la cabeza esa duda. Ok, vamos a ver el ejercicio flujo másico a través de la tobera. Para este caso, de hecho dije la vez pasada que no iba a revisar el problema, ¿verdad? Pero vamos a ponerle un poquito de atención. Nos pide determinar en una tobera convergente divergente, que tiene condiciones de ingreso de ese flujo de 1 megapascal y 800 Kelvin, de manera que se encuentra como estancado al inicio, ¿no? Por eso podemos considerar propiedades de estancamiento. Y aquí dice algo importante. Flujo es estacionario. Es estacionario. Entonces, en esta tobera, el flujo que se desarrolle a través de ella sí va a ser el mismo, pero el flujo que se tenga, vamos a ver en un punto más, vamos a ver cuando calculan el flujo a través de la tobera, que sería básicamente a través de la definición, si no me equivoco. Sí, efectivamente. La densidad, el área y la velocidad lo calculan aquí de 2.86 kilogramos sobre segundo. Y no sé si están calculando algún otro valor diferente. No, es únicamente ese valor y lo calculan con condiciones en el punto crítico. Lo estoy viendo aquí con el punto, las condiciones críticas. Y eso es porque, dado que el flujo es estacionario, el flujo másico del fluido es el mismo en todas las secciones de la tobera. Por lo tanto, puede calcularse utilizando las propiedades en cualquier sección transversal de la tobera. Al aplicar las propiedades de la garganta, ¿sí? Propiedades de la garganta, se puede ver que el flujo másico es este. Entonces, el flujo másico es el flujo másico más alto que puede fluir a través de la tobera para las condiciones de entrada especificadas. Me doy la idea que en este caso se alcanza una condición crítica, match, en el punto justamente pues del estrechamiento de la tobera. Entonces, en este caso sí es el mismo y se calcula con las condiciones críticas porque si llegan a alcanzar dichas condiciones. Para cualquier otro punto, en esta tobera, se tendrían que modificar las propiedades para que se pueda seguir haciendo, digamos, la conservación que desde un inicio nos dice que es un estacionario. No sé aquí por qué surgió la duda de que sea diferente.
si más bien en este problema sí efectivamente es el mismo. Alonso. No, simplemente, o sea, me surgió la duda simplemente al ver cómo relacionaban el flujo másico con la contrapresión, bueno, con la relación de la contrapresión. Entonces, pues sí, al ver la gráfica dije, ah, bueno, el flujo másico varía, pero en el ejercicio lo toman como constante. Pero sí, ya me queda Ok. más claro. Sí, es que mira, allí en ese caso a lo mejor, y por eso había puesto la primera imagen, ¿no? Tal vez te estaba refiriendo a una, como esta, ¿verdad? A una gráfica, sobre todo esta de aquí arriba. Sí, esa. Exactamente. Sí, lo que pasa es que en este caso, esta PB, o sea, este flujo másico es variable, sí, pero es constante a lo largo de la tobera. Y digan, ¿cómo es variable y es constante? Ah, bueno, para un valor dado o sea, es variable con respecto a la contrapresión, pero es constante con respecto a lo largo de la tobera, que eso es parte de lo que se está estableciendo, digamos, en esta de aquí. Esta también, aquí viene una diferencia de, digamos, pues sí, de valor de flujo másico, se ve que hay una posibilidad de variación, pero no es una variación a lo largo de un mismo ducto, sino más bien en función de las condiciones, por ejemplo, aquí de la garganta. Y en este problema en particular, pues ya están establecidas las condiciones, por lo tanto, entonces, no sé si el problema da la condición de contrapresión. La verdad es que lo he revisado, pero como ya no lo iba a analizar, pues ya no lo revisé tan al detalle, ¿no? Pues vaya a recordar, pues, hacer el recorrido nuevamente de la lectura de este problema para comentar algo. Pero si es que, de hecho, nos piden las condiciones en la salida, ¿verdad? De este problemita. Lo leo para no perderme más, pero creo que ya con esto que acabo de comentar podría haber quedado un poco más clara la duda de Alonso, ¿no? Las condiciones en la garganta, las condiciones en el plano de salida y el flujo másico a través de la tobera. No nos dan nada, el flujo es estacionario, unidimensional, isentrópico, número de Mach en la salida de este valor y el valor del área en la garganta. Pues nos dan el valor del Mach en el plano de salida y creo que es lo único. Alonso, no sé si ya vamos ayudando mucho más. Sí, me queda más claro. Muchas gracias. No, pues de qué. Ok, entonces vamos ahora sí a pasar a lo siguiente. Bajo esta condición de un flujo alrededor de una tobera, no voy a leer ni a platicar todo, sino más bien pues solamente algunas particularidades, ¿no? Y el primer párrafo yo creo que sería importante que le diéramos lectura, ¿no? Porque en una onda de choque tenemos que ciertas condiciones de ondas de sonido se generan por disturbios infinitamente pequeños de presión. Recordemos, el sonido no es otra cosa que una perturbación del medio donde se está transmitiendo una cantidad de energía. Mi voz, la voz de ustedes, no es otra cosa que energía. Si estuviéramos cansados, faltos de energía por alguna razón, pues la voz no sale con las ganas que debería de salir, para hablar específicamente de la voz como parte de energía. Entonces son alteraciones del medio que pues lo provocan un agente físico, en este caso pues unas cuerdas vocales que se mueven, vibran con cierta frecuencia para poder hacer la transmisión de cierta energía que se traduce como una onda y viaja a través de un medio. Así de sencillo, ¿no? Esa perturbación del medio ocasiona variaciones de las condiciones de un fluido, en este caso, que es un medio gaseoso, y entonces permite viajar de cierta manera a través de dicho medio, ¿no? Y como es un fluido, entonces básicamente estaría visualizando que es
pues un fluido que se está moviendo, pero que tiene una relación íntima, a ver si logro hacer llegar a esta idea, ¿no? Es un flujo, o sea, el sonido es una alteración del medio y se transmite, es una onda. Pero por sí solo el flujo como tal podría tener justamente una velocidad de transmisión. Y dependiendo de las condiciones del flujo en un punto particular, principalmente temperatura, en ese punto el sonido se puede transmitir con un cierto valor muy característico por esas propiedades definidas en ese medio. Ciertos disturbios que son de características infinitamente pequeños, disturbios de presión, y que pueden viajar, que viajan a través de un medio a una velocidad, a ver si lo logramos visualizar, un medio a la velocidad del sonido. Entonces, imagino una onda. Así también se ha determinado que para algunos valores de la contrapresión, o sea, la contrapresión es la presión de salida en un ducto, se presentan en condiciones de flujo supersónicos, cuando llegamos a alcanzar números de Mach superiores a 1, cambios abruptos en las propiedades de un fluido. De hecho, existen como discontinuidades. ¿Qué son discontinuidades? Que bien podría tener una temperatura en un punto de 100 grados y al punto inmediato superior tiene 200 grados. Una alteración abrupta, un cambio drástico. En un espesor extremadamente pequeño, por ejemplo, de una tobera convergente que experimenta esas condiciones de cambio abrupto para cuando se está dando un flujo supersónico. ¿Qué quiere decir supersónico? Bueno, pues que el flujo, recordemos, en una tobera convergente, el flujo no se puede acelerar más allá de la condición sónica. Cuando mucho en la garganta puede alcanzar el valor de 1, y es que el flujo se estrangule cuando mucho en la garganta. De hecho, es esta condición de este problema, ¿no? Que en la garganta se está alcanzando las condiciones sónicas. Y luego, posterior a ello, se puede desarrollar un flujo con velocidades mayores, y dependiendo de ciertas condiciones, hay posibilidades de que vengan cambios abruptos dentro de este flujo, ¿no? O sea, así de repente, pues las condiciones se alteran. Y entonces, a esas alteraciones se le llaman ondas de choque. Una onda de choque es una perturbación abrupta del medio en un espacio muy pequeñito, y nos son importantes e interesantes de estudiar bajo cuáles condiciones se desarrollan estas ondas de choque y cómo afectan. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues las propiedades del flujo. Cuando menciono por acá que bajo ciertas condiciones dirían, bueno, sí, pero dígame, ¿bajo cuáles condiciones se desarrolla una onda de choque? Eso es muy particular de cada ducto, de cada condición de operación. Entonces, es importante, digamos, revisar una condición de operación de un ducto y ver si por la forma en la que se va a operar, cuáles son esas formas, digamos, las condiciones de entrada, las condiciones de salida, se puede llegar a generar una onda de choque. Principalmente eso, o sea, que, digamos, una entrada, una salida nos pueda permitir una onda de choque. ¿Cómo vamos a estudiar estas ondas de choque? Bueno, las ponemos aquí primero. En un ducto, un flujo que pueda ya llevar características supersónicas. Porque además, que no se me vaya a pasar esto por lo que mencioné en una tobera convergente. En una tobera convergente, cuando mucho puedo llegar aquí en la garganta a tener un Mach de 1, o sea, todo el flujo sea subsónico. Pero posterior a la garganta pueda llegar a tener un flujo supersónico. Parece que eso lo platicamos, ¿no? Si no lo platiqué ya, fue parte de la lectura que les encargué a ustedes, que posterior, entonces, en la divergencia de un ducto, el flujo se puede acelerar llegando a valores superiores a 1, y entonces tendríamos un flujo supersónico, y solamente bajo esas condiciones, ¿sí?
las ondas de sonido que se generan por disturbios infinitamente pequeños de presión y que viajan a través de un medio a la velocidad del sonido, y se ha determinado que para algunos valores de contrapresión, o sea, la condición de salida, se presentan en condiciones de flujo supersónico. Por eso estaba mencionando esto. Supersónico, se presentan estas ondas de choque. El análisis de estas ondas de choque es interesante, necesario, porque pues, son fenómenos que tienen, ¿cómo decirlo? Pues implicaciones dentro del diseño de los ductos, toberas, sobre todo, consecuencias por este cambio abrupto. ¿Qué es ese cambio abrupto? Bueno, pues tenemos una onda de choque que va viajando, donde en un lado del flujo, o sea, digamos en el frente de onda, tiene pues esas condiciones denominadas por un valor 1. Importante aquí la numeración que vamos a utilizar, que es alrededor de la onda de choque, es como si hiciéramos un volumen de control muy pequeño, que aquí se dibuje de manera grande, y en la entrada tenemos una velocidad 1, presión 1, entalpía, densidad, entropía. Y luego, posterior a la onda, tenemos otras condiciones, pero cambiaron abruptamente. O sea, hay un valor que, digamos, entre un punto y otro, por condiciones de conservación, podría decir, no, pues es el mismo valor prácticamente, no cambia ligeramente, en un punto infinitesimal. Y en cambio en una onda de choque no. A lo largo de un ducto hemos considerado que el cambio de entropía es constante, consideramos que son flujos isentrópicos. Si me regreso al ejemplo, justamente por aquí menciona que en esta tobera se está llevando a cabo un flujo de características unidimensionales e isentrópico. Cuando nos topamos con una condición para que se desarrolle una onda de choque, resulta que en ese punto específico de la onda de choque, la entropía ya no es constante. O sea, existen cambios de entropía. Si existen cambios de entropía, ya no es idealizado, digamos, el flujo alrededor de, y entonces aquí es necesario traer un análisis más amplio a través de la ecuación de conservación de la masa, que desde la onda de choque hacia atrás y desde la onda de choque hacia adelante, y incluso a lo largo de la onda entre un punto 1 y otro, puedo considerar como un flujo sin cambios con respecto del tiempo. Esto es en estado estable. Pero la inestabilidad de esta onda la voy a manifestar justamente en este cambio de entropía. Vaya, no podría traer más flujo de otro lugar y de repente decir aquí había 10 kilogramos por segundo y resulta que aquí hay 20. Pues ¿cómo? Pues ¿de dónde, no? No, o sea, eso sí no estaría pasando. O sea, que la inestabilidad no se vaya a entender como alteraciones con respecto del tiempo de todas las propiedades. Y si considero entonces la conservación de la masa, la conservación de la energía también, como es una fracción o un espacio demasiado pequeño, lo considero como adiabático, aunque no isentrópico. Además, no hay una producción de transferencia de energía por trabajo. Como es unidimensional, lo considero que los cambios de energía potencial son despreciables. Entonces, tenemos la ecuación que ya hemos manejado anteriormente. De un punto 1 a un punto 2, las propiedades cambian. Pero si lo vemos en términos de una definición que son propiedades de estancamiento, pues entonces podría tener unas propiedades de estancamiento en el lado izquierdo antes de entrar a la onda y posteriores a la onda que serían exactamente iguales. Hacemos lo mismo para la conservación del momento, pero aquí algo importante, y es que lo decía en este primer pedacito de texto, es que cambian la presión. Existen variaciones en la presión en ese punto de esa onda de choque. Entonces, si pensamos en el análisis del volumen de control a lo largo de este volumen de control, pues podemos considerar lo que es un flujo uniforme, podemos considerar que no hay cambios, que es un flujo, ¿cómo se llama? Sin fuerzas de cuerpo, que es en estado estable, que no hay fuerzas externas. Considero, a pesar de
de decir que esto es isentrópico, considero que no existe fricción y también desprecio allá aquel término. Y entonces solamente me quedaría el flujo de momento a la entrada y el flujo de momento en la salida, igualado a los cambios de presión en esa onda de choque. De la misma manera, el cambio de entropía. Bueno, total, que estas ecuaciones son conservación de masa, conservación de energía, conservación de momento lineal y la ecuación del balance de entropía, ¿no? Que aquí la llama como incremento de entropía. Con estas ecuaciones se pueden hacer análisis y condensarlos para no extenderme mucho más, o sea, en esta forma aproximada del estudio que está hecha por acá, mencionan los diferentes personajes, ¿no? que han contribuido, como Riemann, Rankine, Hugoniot, Rayleigh, Taylor, para este estudio idealizado. Aún así que sea idealizado, nos deja la oportunidad de tener expresiones bastante interesantes, condensadas en gráficas como esta de entalpía, entropía, y donde se definen líneas de condiciones de operación del flujo. Vamos a verla, ¿no? Por ejemplo, recuerden que las gráficas solamente son, pues, relacionar una propiedad con respecto de la otra. Generalmente en termodinámica tenemos, pues, justo, no sé, una presión volumen, una temperatura volumen, pero también tenemos un diagrama como este, que es el diagrama de Mollier, entalpía, entropía. Pero en este caso, para un flujo supersónico, flujo compresible más que supersónico, flujo compresible. Y entonces hacemos una gráfica de la variación de la entalpía con respecto de la entropía. Vemos ciertas características y definidas por los estudios que relacionan Fano, Rayleigh, haciendo una combinación de ecuaciones, por aquí lo menciona. Combinar las ecuaciones, miren, si se combinan las ecuaciones de conservación de la masa y de la energía en una sola ecuación, las podemos analizar, conservación de la masa y conservación de la energía en una sola ecuación. Entonces se puede llegar a tener, aquí vemos que ambas tienen involucrada la velocidad, se puede tener una línea, una curva resultante, que es la línea de Fano. Se puede hacer también una combinación de las ecuaciones de conservación de la masa y de la cantidad de movimiento en una sola ecuación, que sería la línea de Rayleigh. Analizo esas tres ecuaciones, o sea, de manera nada más muy rápida. Conservación de masa con conservación de la energía, línea de Fano. Conservación de masa con conservación de momento, línea de Rayleigh, condensadas en esta expresión, en esta gráfica. ¿Qué es eso? La variación de la entalpía a lo largo, variación de la entalpía con respecto de la entropía para ciertas condiciones. Cuando el número de Mach es 1, se alcanza el punto máximo de entropía. Por encima de este valor máximo en esta curva, tanto para la línea de Fano como para la de Rayleigh, se tiene un flujo subsónico. O sea, este es el comportamiento de la variación de la entalpía y la entropía en una, pues en un flujo que tiene esas características de no superar el valor del Mach 1. Pero si tenemos un flujo que supera ese Mach, pues entonces tenemos esta otra parte de la curva, que sería en la línea de abajo. Podemos definir, aquí adicionalmente nos coloca una línea de presión constante, que estas también suelen dibujarse bastante en nuestros diagramas termodinámicos. Pero aquí importante es identificar dos puntos en específico, que son los cruces de estas dos líneas, que son estados termodinámicos entre un punto a la entrada de una onda de choque y en la salida de una onda de choque, ¿sí? Estos dos puntos. Aquí es la onda de choque. Existe una variación de la entropía, de 1 a 2. Generalmente los análisis que estamos haciendo hasta ahorita iban todos en una línea vertical, ¿sí? Para que no vayan a confundir esta gráfica, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve a mí tener esta curva? Bueno, solamente me está expresando hasta ahorita en lo que debemos decir estos dos puntos particulares, que son las intersecciones y que determinan el proceso que se lleva, hipotético, por eso está punteado,
como la onda de choque, desde el estado 1 al estado 2. Eso en este diagrama, o sea, lo veo sin más, pues una entrada y una salida, ¿no? ¿Qué tiene de características? Pues que existen cambios de propiedades, particularmente de entropía. Utilizando las diferentes ecuaciones de balances, conservaciones, leyes de gobierno en lo general, con unas ecuaciones allí adicionales, llegamos a condensar cierta información. Primero, de la ecuación del balance de energía ya se visualizaba que entre la entrada y en la salida de una onda de choque, las entalpías de estancamiento, ojo nada más, las entalpías de estancamiento son iguales entre la entrada y la salida. Esto lo menciono recordando que alguien me preguntaba, a ver, pero ¿cómo puede ser que las condiciones de estancamiento puedan cambiar de un punto a otro? Sí pueden cambiar, sobre todo cuando no tenemos un flujo isentrópico. Pueden cambiar. Y vamos a ver aquí, miren. Para el caso de la entalpía de estancamiento es la misma entre la entrada y la salida a pesar de que la entropía está cambiando. Esta H1 es un valor, esta H2 es un valor. Junto con la velocidad elevada al cuadrado dividida sobre 2, la H1 es exactamente igual que la H2 más la velocidad elevada al cuadrado sobre 2. O sea, esto es el balance de energía de la ecuación 1730. Quiere decir que si el punto 1 lo llevo hasta una condición de estado, de condición de estancamiento, el punto 1, o sea, antes de entrar a la onda de choque, lo llevo hasta una condición de estancamiento, me encuentro con un valor de la entalpía de estancamiento que le voy a llamar H01. Y si por otro lado llevo el punto 2, o sea, la salida de la onda de choque, el flujo de la onda de choque, lo llevo hasta la condición de estancamiento, me voy a encontrar con una H2. Resulta que esta H01 y esta H02 son la misma por el balance de energía. Pero no todas las propiedades son iguales. Pero viendo que esto es en un gas ideal, podemos hacer la aproximación que no solamente las entalpías, sino también las temperaturas son iguales, ¿no? Porque para gases ideales la entalpía solamente depende de temperatura. Acabo de decir estas dos. Si relacionamos ahora entonces en una onda de choque, lo que nos interesa determinar son las propiedades antes y después de la onda de choque. De tal manera que podría tener entre el estado 1, que lo voy a llamar pues por las propiedades 1, lo puedo relacionar con su condición de estancamiento en función de una expresión que ya habíamos visto con anterioridad. De la misma manera, de hecho aquí está la 1718, recuerden que esta fue una muy mencionada las veces anteriores. De la misma manera, podemos hacer la relación del estado 2 a su condición de estancamiento. A ver si lo ubican. Lo que estamos haciendo en esta onda de choque, este punto 1 lo llevo a una condición de estancamiento. Este punto 2 lo llevo a su condición de estancamiento. Cada uno tiene su particularidad de estancamiento. Donde la entalpía coincide, lo mismo que la temperatura de estancamiento coincide. Pero si hacemos la relación entre 1 y su estancamiento, entre 2 y su estancamiento, podemos obtener una relación particular entre la condición de entrada y la condición de salida en términos del número de Mach y obviamente de la relación de calores específicos. Tendríamos una ecuación 1735 que nos permite determinar, bueno, si conozco la temperatura de entrada de la onda de choque y me dijeran, en la entrada de la onda de choque el número de Mach es 2 y en la salida el número de Mach es 1. Bueno, voy a ponerle 0.9. Y tengo una temperatura de entrada, determina el valor de la temperatura de salida, pues básicamente después de la onda de choque sería básicamente temperatura 2, con esta expresión. Pero no solamente puedo hacerlo no, para las temperaturas, puedo tener relaciones para otras propiedades, tal y como lo hemos hecho para casos anteriores, y en este caso la presión. Resulta que la entrada, el Mach es de 2, en la salida es de 0.9, resulta que la presión en la salida la presión en la entrada es de tanto. ¿Cuál es el valor de la presión en la salida o después de la onda de choque? Porque nos las van a referir así, después de la onda de choque, antes y después.
Pues entonces tengo la ecuación 1735 que me relaciona temperaturas, la 1737 que me relaciona presiones, y tengo, por otro camino, puedo hacer una segunda relación de presiones, que es la 1738, pero más que utilizarla para determinar esas relaciones, la utilizamos una combinación entre la 17 y la 38 para tener expresiones del número de Mach respecto, después de la onda de choque, respecto de el número de Mach en la entrada o antes de la onda de choque. Esta ecuación también muy importante. Entonces, para ir resumiendo, ecuaciones importantes, 1735 que vamos a utilizar y que pues, podría ser un rollo estar metiendo aquí todos estos valores, la 1737 y la 1739. Haciendo más análisis, podemos obtener más relaciones de este flujo a través de una tobera convergente divergente que llega a presentar condiciones de una onda de choque, y que estas expresiones las podemos resumir ahora en la tabla 33. Aquí está para el caso de una onda de choque normal. Funciones de choque normal unidimensional de un gas ideal, con K igual a 1.4, o sea, por lo tanto se está refiriendo al aire. ¿Quién es el estado 1? Guárdenlo bien. El punto 1 es antes de la onda de choque. El punto 2 es después de la onda de choque. Y lo que hace esta tabla es resumir estas ecuaciones que teníamos anteriormente. Definimos por la ecuación de la conservación de la energía que las temperaturas de estancamiento antes y después de la onda de choque son iguales, así como las entalpías. Pero no todas las propiedades son iguales, porque la presión, por ejemplo, de estancamiento antes de la onda de choque es diferente de la presión de estancamiento después de la onda de choque. Incluso tengo una relación para ello, que sería la penúltima de estas de aquí. P02, que es después de la onda, entre P01, antes de la onda. Siempre van en funciones del número de Mach, antes y después, obviamente en este caso, y la relación de calores específicos. Pero además de esa tenemos la relación, bueno, me regreso un poquito primero para definir que la ecuación 1239, me parece. Vamos a ver si fue esa. Sí, 39, aquí la tenía todavía marcada. La ecuación 1239, que fue pues, una suerte de combinar las ecuaciones anteriores para la presión y otra relación, que fue la cantidad de movimiento, se tiene esta expresión. El número de Mach en la salida, después de la onda de choque, en función del número de Mach a la entrada, y la relación de calores específicos. Este valor de Mach después de la onda de choque es una ecuación que para este valor de K1.4 y para cada valor de un, ¿cómo se llama? De un número de Mach en la entrada, pues vamos a tener ciertos valores que se encuentran ya tabulados aquí, ¿no? El número de Mach antes de la onda de choque es un valor superior al número de Mach 1, porque estábamos hablando de que esto se presenta solamente en flujos supersónicos, o sea, flujos de esta característica, y después de la onda se da un flujo subsónico. Recordarán que dije, pensando que en la salida tenemos un valor de Mach 1, y luego dije, bueno, vamos a ponerle un 0.9, nada más como un ejemplo hipotético. Bueno, pues, ¿por qué es esto? Esta columna, básicamente, es el cálculo de esta ecuación. Pero de la misma manera podemos relacionar la presión de entrada a la onda y la presión de salida. Presiones reales, que sería la P2 sobre P1, que básicamente es la ecuación que habíamos dicho por acá arriba, la 37. Vamos a ver, la ecuación 37, aquí está. Vamos a ver, Mach 1, Mach 2. No, más bien la que tiene graficada justamente es la 38, es esta de aquí, que luego la pone en términos de, pues, hacer un despeje aquí adicional. Pero finalmente, sin meternos más en detalle, esta ecuación se resume en sus valores tabulados para ciertos números de Mach en la entrada y en la salida en esta columna.
Podemos también tener la relación de las densidades de entrada y de salida por esta expresión. Esta sí no la tenemos allá determinada en el texto, pero sí tenemos la de las temperaturas. Esta era la 37, esta sí no me equivoco, era la 30, no es cierto, la 35. 35 es esta. Esta sí está aquí como tal. Y luego relaciones de las propiedades de estancamiento, bueno, no de propiedades de estancamiento, más bien de las presiones de estancamiento en la entrada y en la salida. O la presión de estancamiento de la salida relacionada a la presión de la entrada, la presión real o presión estática en la entrada de la onda de choque. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues igual, de la misma manera que en los ejemplos anteriores, para no meter todos estos valores en los cálculos, pues mejor tomamos en cuenta esto. El problema me debe de dar cierta información que puedo ir construyendo y escalando con los datos que me está dando. Y entonces simplemente buscar la relación en esta tabla y encontrar lo que me pide adicionalmente. Vaya, en cada ecuación pues debo de ir teniendo una incógnita a resolver. Así que el problema de estudiar la onda de choque resulta un tanto sencillo a través de la condensación de esta información. Ya de manera nada más resumida, entonces el estudio de las ondas de choque implica analizar los cambios de propiedades antes y después de la onda de choque, donde cada una de ellas se relaciona a su condición de estancamiento y que particularmente la entalpía de estancamiento antes y después es la misma, así como la temperatura de estancamiento antes y después de la onda de choque es la misma. Con eso, pues, estaría concluyendo esta exposición, a lo mejor un tanto aburrida, pero espero que les haya sido como en alguna oportunidad, en algunas frases, oportuna para que sea más claro. Les escucho comentarios, dudas o opiniones. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? No, profe, creo que no. De mi parte no, profe. Tampoco. Ok. Pues muchas gracias. Miren, pues una disculpa porque haya tenido que ser la clase así. Lo que pasa es que si me ponía a escribirla como lo intenté en más de alguna otra ocasión, me iba a tardar demasiado en estar escribiendo y pues no lo consideré oportuno porque les digo, ya la experiencia me ha dejado mal parado en exponerles poca información y no lograr aterrizarla en su conjunto. A veces hago siempre el esfuerzo máximo para que para que toda la información quede con ustedes lo más claro posible, pero pues no siempre para todos es tan oportuno. Espero que en esta ocasión, a pesar de lo aburrido por la exposición, yo sé que es pesada, pues haya sido como eso, condensada. Ya nada más por último de esta sesión del día de hoy, pues nos queda revisar, creo que les había dicho, creo que suspendí una clase, ¿no? Donde les dije que revisaran esta información de esta sección y que le pusieran atención al ejercicio de ejemplo 17.9, que es justamente una onda de choque en una tobera convergente divergente y que nos muestra, pues digamos, un procedimiento para un cálculo de estas condiciones de operación. Sí, más o menos creo que recuerdo que fue así, tal vez el día, es que he tenido tantas reuniones y he tenido que suspender algunas clases con más de algún grupo, que ya no recuerdo completamente, pero creo que con ustedes fue uno de estos días pasados que les dejé, no sé si el miércoles, que fue eso. Sí, profe, fue ayer. Yo Fue tengo una ayer, duda. ¿verdad? Nada A más ver. vamos a ver ondas de choque normales, ¿verdad? Sí, ya no tenemos más tiempo para seguir avanzando. Como ven, el temario, bueno, más bien el contenido de la información pues todavía le sigue y le sigue. O sea, apenas si estamos en una pequeñísima introducción del flujo completo
compresible. Es un tema muy interesante, pero no estamos en posibilidades de poder abordar más información. Por allí de repente me preguntaban, si Alonso me preguntó en algún momento sobre algunas cuestiones termodinámicas y le decía que pues hay cosas que se escapan a los cursos de un nivel como este. Y lo mismo sucede con el flujo compresible, que pues apenas es la pequeñísima introducción de esto, ¿no? Porque en realidad incluso el capítulo ni siquiera termina aquí, ¿no? Porque después vienen ondas de choque oblicuas y ya no me acuerdo ni qué más viene. Bueno, miren, les comento que en otra ocasión les dejé, y fue el semestre pasado, les dejé a todos, pues todo el grupo que tenía a mi cargo, que revisaran los ejemplos que van aquí hasta el 17.9, que los tuvieran en su cuaderno, que los estudiaran, pero me daba cuenta que los traspasaban, los ponían en su cuaderno, pero no lograban, en todos los casos, como analizarlos, ¿no? Como que decían, bueno, ya lo copié, profe, sí lo hice, aquí está. Y por eso es que ahora he intentado mejor un poquito platicarlo y a ver si los forzo algo más a que se haya revisado. Se los pedí que ustedes lo tuvieran en su cuaderno, así que si yo les digo, ¿saben qué? Pues suban una fotografía de la evidencia que les solicité ¿cómo se llama? De este capítulo de flujo compresible, pues deberían de tenerla para subirla. Pero bueno, lo que estaba comentando ahorita era que al hacer el recorrido del ejercicio, ojalá que sea un poquito más claro en estos minutitos que nos faltan. Tenemos, bueno, ¿qué les parece si les pido a alguien que me ayude a exponer, digamos, el ejercicio de ejemplo? Pues en esta primera parte, ¿no? Que nos explique de qué se trata el ejemplo, haciéndose apoyo, obviamente, del texto que nos da el planteamiento del problema. ¿Alguien que se anime o lo designo yo? A ver, por aquí tengo gente bien participativa. Alonso, dame un número. 22. 22. Sería necesario, iba a verlo allá sobre mi ¿qué es esto? De mecánica de fluidos, ¿verdad? Lo iba a ver sobre de esta lista, pero lo vemos aquí, a ver. Número 22, para ver a quién le toca platicarnos. Te tocó a ti mismo, no es cierto. Holguín Torres, Ignacio Raúl, platícanos. ¿Sí se encuentra Holguín Torres? Creo que no. Qué caray. A ver, Gerardo, dime un número. 5. 5. No vayan a estar haciendo trampa y estar viendo el listado. Está. Número 5, Cisneros Mendoza Martín Alberto. Creo que tampoco está. No, hombre, pues ya alguien que me ayude para no perder más tiempo. La idea es nada más que me platiquen cómo, pues sí, el ejercicio, ¿no? Digamos esto, platíquenos de qué se trata y demás. Ir explicándolo. Nada más la primera parte, no pido que desarrollen todo. Además ya está, ya deberían de tenerlo en su cuaderno. Entonces me va a tocar hacer la parte más fácil, ¿eh?
que es el platicar la introducción, el planteamiento del problema, y les tocará explicar lo demás. Vamos, están queriendo hacerlo. Tengo 20, caray, éramos 25, ¿por qué se fueron? Ya somos 18 nada más. Madian, Michelle. Aquí estoy, profe, perdón, está medio lento el internet. Ah, ok. Bueno, a ver, entonces, voy a platicarlo yo entonces. O sea, es sencillo, la idea era que me apoyaran para escuchar una voz diferente. Tenemos una tobera convergente divergente, fluye aire, y se dan las condiciones para que se experimente una onda de choque. Hay un cambio abrupto, entonces, ahí en las propiedades, nos dan las condiciones en el plano de salida justamente de la tobera, o sea que la onda de choque, a ver si queda claro, se puede desarrollar todavía al interior del ducto, que está de forma divergente, ensanchándose, o se puede dar, como en este caso, justo en el punto donde termina la tobera. Por acá hay una gráfica que no la comenté, pero vamos a regresarla para que lo vean. Ustedes debieron de haberla visto. ¿Dónde está? Aquí está. Esa onda de choque podría ser, si considero que esta es la entrada, esto es la salida, como bien está aquí, esto es el plano de la garganta, bueno, aquí está el diagrama exactamente, ¿no? La onda de choque no necesariamente se da en el plano de salida, sino que podría darse justamente en un punto intermedio entre la garganta y el plano de salida. Para este caso, el problema dice que en el plano de salida, o sea, en este punto E, se está llegando a una posibilidad de generarse una onda de choque. Nos dan ciertas condiciones, vamos a revisar cuáles para este problemita. Lo primero es entender justamente el planteamiento del problema. Sí, dime. Entonces, para que hayan las propiedades para una onda de choque, ¿tiene que ser a fuerza una tobera convergente y divergente? Y no hay más. Ah, ok. No hay más porque en una tobera convergente, ya dijimos, por eso fue una puntualización de que antes de una garganta de una tobera convergente siempre el flujo va a ser subsónico. Y el punto donde se alcancen las velocidades sónicas, pues tiene que ser justo en el punto donde se estrecha la garganta, donde se estrecha la onda al mínimo y que pueda llegar a darse condiciones ¿cómo se llama? De esto, ¿no? De ser un flujo que iguale la velocidad del sonido. Podría también tener una tubera convergente donde no se alcancen las condiciones sónicas. Pero si alcanzo las condiciones sónicas, entonces el flujo posterior al plano de la garganta, pues entonces sería supersónico y no necesariamente todos van a experimentar condiciones para llevar a cabo una onda de choque, que es lo que se expone en el diagrama, que ya no lo regreso, pero que lo mostré un poquito arriba, nada más expliqué la posición de la onda de choque. Okay. Entonces tenemos que se experimenta esa onda de choque en el plano normal de la salida de la tobera. Aquí está en la figura. Nos pide determinar, después de la onda de choque, la presión de estancamiento. Es importante, o sea, un P0, 2. La presión estática, recuerden las presiones, los nombres de las presiones en este caso, que es como si estuviera midiendo la presión termodinámica.
se llama particularmente presión estática. Incluso, pues, es muy común dentro del flujo de fluidos utilizar medidores que implican presión dinámica y presión estática, como para hacer un recordatorio de este tipo de conceptos. Medidores como el tubo de Pitot, que son instrumentos muy útiles, mecánicos, que se instalan incluso dentro de equipos, incluso aviones, se puede medir justamente condiciones como esta. Bueno, pues total, en este caso nos pide la presión estática. Como nos lo está pidiendo después de la onda de choque, entonces esta sería una P2, P subíndice 2. También nos pide la temperatura 2, que es la temperatura estática, y la densidad estática, o sea, una densidad 2. Todo eso, voy a imaginar que sería, lo que me está pidiendo es esta presión 2, esta densidad 2 y esta temperatura 2. Si conozco la presión 1, vamos a ver, la presión 1 la conozco, sí, o sea que podría utilizar esta relación, digamos, tercera relación de la tabla 33 para determinar esto, ¿no? Pero requiero conocer el número de Mach 1 y el número de Mach 2 y obviamente el valor de calores específicos, pero me dice que fluye. Sí me dice qué tipo de fluido es. Vamos a leerlo, a ver qué me comenta ahorita. Nos pide entonces todo eso que acabamos de decir después de la onda de choque. Nos pide el cambio de entropía a través de la onda, o sea que sería S1, S2, la diferencia. Nos pide la velocidad de salida, o sea que quiere decir que es una V2. Nomás tenemos la velocidad. Nos dice que el número de Mach en la entrada es 1. No tenemos el número de Mach en la salida. Pero sí nos dan la presión de estancamiento de la entrada y las condiciones estáticas de la entrada de la onda de choque. ¿Qué más? Nos pide el flujo másico a través de la tobera. Creo que es importante identificar que este problema, pues, es didáctico porque pues aborda las diferentes ecuaciones y necesidades que tenemos que calcular. Nos dice que es un flujo isentrópico, pero aquí hay que reconocer que es isentrópico hasta antes de la tobera, perdón, hasta antes de la onda de choque. En el punto inmediatamente de la onda de choque, el flujo no es isentrópico, porque si no nos estará pidiendo el cambio de entropía. Además que una onda de choque no se desarrolla bajo características isentrópicas. Nos dice que sí es una sola dimensión, nos dice que es estacionario. Esto es parte de lo que platicaba por allá Alonso, Víctor Alonso, que de hecho aquí, si yo le preguntara cómo calcular el flujo másico, bueno, no lo tendría que calcular porque ya me lo está dando 2.86 aquí en el diagrama, pero este flujo másico de 2.86 está relacionado con un punto particular de la tobera. ¿Me podrían decir cuál es? En función del comentario de Alonso de hace rato. ¿En la garganta? ¿Por qué en la garganta? Pero de todos modos no cambia, ¿no? Podría ser en cualquiera. Bueno, sí, no cambia, sería en cualquiera, exactamente. O sea, si fuera en la garganta, lo puedo utilizar para relacionarlo. No sé si tenga condiciones en la garganta, pero si no en cualquier punto, ¿no? O sea, por ejemplo, en el punto antes de la entrada a la onda de choque o después. Tienes razón, sí, una pregunta inadecuada, ¿no? Y qué bueno que me la contestas así, en realidad no cambia. Aquí ya está el valor que no veía hace ratito, ¿no? 1.4. Entonces eso quiere decir que es aire, ¿no? De hecho, acá arriba así dice aire, no lo leí bien. Entonces, el aire que fluye a través de una tobera convergente divergente experimenta un choque normal en la salida. Se determinará el efecto de la onda de choque sobre diferentes propiedades. El aire se supone como un gas ideal con calores específicos constantes a temperatura ambiente. El flujo a través de la tobera es estacionario, unidimensional, isentrópico antes que ocurra el choque. Miren, incluso lo que yo comentaba hace rato, aquí lo está poniendo. El choque ocurre justo en el plano de salida, también fue parte de lo que comenté.
Entonces, digamos, este recorrido en el planteamiento del problema es lo que solicitaba me dijeran. No sé si alguien quisiera agregar algo que pudiera, pues no sé, ser parte de un comentario que abone al planteamiento del problema, duda que se pueda presentar. No, profe. ¿No? Ok, bueno, entonces miren, para no ir viendo acá qué es lo que hace de solución, sí lo vamos a ver, ¿no? Tenemos poco tiempo, pero lo voy a platicar aquí un poquito. Los problemas van a ser sencillos, porque básicamente ya tengo relaciones muy particulares que utilizar para resolver un problema. Por ejemplo, aquí tengo un P01 y me piden la presión de estancamiento después de la onda de choque. Dije que era P02. Yo tengo P01. Si me voy acá, tengo una relación de P02 y P01, o sea, el estancamiento en la salida y el estancamiento en la entrada. Pero tengo que está en función del número de Mach en la, en la salida. O sea, no tengo una posibilidad de relación. Si yo tuviera esos valores, podría decir, bueno, pues entonces en la salida tengo un cierto valor. ¿Esto cuál es? Es esta de por acá. No, pues es de tanto. Pues entonces es de tanto y puedo ir relacionando todos los demás. Me piden determinar también la presión estática, temperatura y densidad, o sea que son estas expresiones. La presión estática, ¿dónde está? La presión estática, bueno, podría ser esta, la presión estática respecto de la presión estática de la entrada. Aquí estoy considerando la de la salida, la que me piden, pero tengo la estática de la entrada. Conozco el Mach 1, pero me falta el Mach 2. Para no extenderme más, o sea, la idea es que todo lo que me está pidiendo está en función de estas relaciones. Y dado el tiempo, vamos a hacer el recorrido. Lo primero que se hace es, sabiendo que es aire, pues entonces los valores de calor específico, de K, que ya incluso me lo mencionaba, son pues estas cantidades, así como el valor de la constante del gas, que esta se refiere a la R, que la vamos a necesitar. Estos datos son los que me dan P01, P1, T1 y densidad 1. Las propiedades del fluido después de la onda de choque, identificadas con el subíndice 2, están relacionadas con las propiedades antes del choque por medio de las funciones enlistadas en la tabla 33, o sea, es lo que yo iba diciendo más adelante. Si MA1 es igual a 2, si M en la entrada es 2, o sea que es esto, ya tengo toda mi línea de propiedades que van a tener el flujo, ya sea más que línea de propiedades, relación de propiedades. O sea, ya lo tengo. Con ese dato, así de simple. Y entonces encontramos justo el número de Mach después de. Encontramos esta relación de propiedades, con lo cual ya puedo calcular directamente el valor de la presión de estancamiento en la salida. Conozco el valor de P01, por acá lo tenía ya, P01. Conozco la presión 1, puedo determinar inmediatamente la presión de la salida. Conozco el valor de la temperatura 1, puedo determinar el valor de la temperatura en la salida, plano de salida de la onda de choque. Lo mismo de la densidad. Creo yo que se lograba visualizar con toda claridad que, pues que es muy sencillo el poder determinar soluciones de flujo compresible. No sé si lo vean de esa manera. Sí, profe, sí está Sí. sencillo. Bastante sencillo, ¿verdad? Todo lo siguiente no es más que el cálculo justamente de lo que acabamos de mencionar aquí arriba. El cambio de entropía, es importante, esta sí no la mencioné allá arriba, es una ecuación de Gibbs, es una de las ecuaciones TdS. Lo dejé
platicado solamente en términos de la parte introductoria del Fox, que allí venía un poquitito más amplio, pero también dije que en la termodinámica podíamos ver estas ecuaciones, demás cosas, esto también la podemos obtener, ¿no? Y esta expresión delta DS, anoten esta ecuación, la vamos a utilizar, pues está en función de las temperaturas de entrada, o de un punto 1 a un punto 2, así de sencillo, y eso me permite determinar inmediatamente el valor del cambio de entropía. Una vez que ya tenemos el valor del número de Mach en la salida, podemos determinar el valor de la velocidad del sonido, y con eso, en función de la definición de Mach, la velocidad del sonido, que está únicamente en términos de la temperatura, me da la oportunidad de determinar el valor de la velocidad 2. Con eso, el flujo másico, ¿qué me decía del flujo másico? Me pedía determinar algo, a ver, déjenme, el flujo másico a través de la tobera. Ah, ya, lo que pasa es que yo me estaba confundiendo acá, como que era un dato, pero en realidad esto es un cálculo, ¿verdad? El flujo másico a través de la tobera convergente-divergente con dimensiones sónicas en la garganta no es afectada por la presencia de ondas de choque, por lo tanto el flujo másico en este caso es el mismo que se determinó en el ejemplo 17.7. O sea, quiere decir que este ejemplo tiene las mismas condiciones del problema anterior, y por eso es que lo mostraba aquí en el diagrama como ya parte de un dato, ¿sí? Pero en general hasta yo podría haber borrado esto y decir determínenlo, y cómo se haría a través del ejemplo anterior, el 17.7, ¿no? Que de hecho eso fue, creo que uno de los que platicamos la vez anterior. En realidad, entonces, ya muy ya terminando, tabla A33, ténganla ya impresa, ténganla a la mano, tabla A32, porque esta es para un flujo compresible unidimensional isentrópico de un gas. Principalmente aquí nos estamos refiriendo a las condiciones de una tobera que va proyectándose como una convergencia, ¿no? Y luego, en una tobera, bueno, no es cierto, no es una tobera, en un punto de condiciones de una onda de choque, tenemos la tabla A33, aquí me pasé, A33. En la A32, perdón, no solamente es una tobera convergente, porque incluso me puedo hacer relación desde antes en el flujo subsónico hasta posterior al flujo supersónico, que es al haber pasado una condición de estrangulamiento de dicha tobera. Con esto, pues, sería toda la información que estaríamos revisando. Dejo el próximo lunes como parte de una sesión para resolver algún ejercicio y dudas que se puedan llegar a tener antes de nuestra evaluación. Todavía me queda pendiente el subirles un par de ejercicios, yo creo no más, para práctica y que sea parte de las evidencias del trabajo en este departamento. ¿Algún comentario, duda? No, profe, todo bien. Pues bueno, les agradezco aquí la oportunidad de habernos reunido. Son las 16 horas, así que pues con esto estamos terminando. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Buen día. Gracias, Gracias. profe, que tenga buen día. Hasta luego, profe. Cuídense Gracias, mucho. profe. Hasta Gracias, luego. profe.